Es la doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la intervención mínima del Estado. Además, por la variedad de sus contribuciones, representa corrientes muy heterogéneas que impiden posicionarlo como una ideología de derecha o de izquierda. Por eso, hoy hablaremos sobre el liberalismo. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. A pesar de la diversidad y heterogeneidad del liberalismo, esta doctrina, que se basa en el individualismo metodológico y en el subjetivismo, posee características muy reconocibles como la defensa de las libertades individuales y económicas y la limitación de la autoridad política y su respectivo uso de la violencia. En este sentido, promueve la tolerancia en las relaciones humanas y se opone a cualquier forma de colectivismo. Y es que parte de la premisa de que todos los seres humanos son capaces de perseguir sus propios fines. De estas ideas se desprenden más y más bifurcaciones que dan origen a la complejidad de esta vasta doctrina. El liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Esto implica que el uso de la fuerza va a ser solo de carácter defensivo y nunca ofensivo. Y la prueba o test no es la tolerancia con las personas que comparten nuestro proyecto de vida, sino con las personas que disienten con nuestro proyecto de vida. Alberto Venegas Lynch, economista liberal. Pero, ¿cuáles son los principios en los que se fundamenta el liberalismo? ¿Con qué pilares pretende articular un sistema social en el que la convivencia se base en el respeto irrestricto al proyecto de vida de todos, a pesar de las diferentes e incompatibles visiones que puedan existir? Bueno, si bien estos pueden tener como base los derechos naturales, vida, libertad y propiedad privada, van más allá. Veamos los más importantes. Individualismo. Esto quiere decir que el sujeto de derechos son las personas, impidiendo que la colectividad o mayoría subyugue al individuo. Igualdad ante la ley. Todos los individuos, sin distinción de sexo, raza, etnia, origen, condición social, etc., tienen los mismos derechos. Libertad individual. Todas las personas tienen la facultad de perseguir su propio proyecto de vida sin que nadie se lo impida, mientras éste no daña a otras personas. Propiedad privada. Derecho a gozar y disponer del propio cuerpo y aquellos bienes obtenidos de manera pacífica a través del mercado. Libertad de asociación. Facultad de asociarse o desasociarse y cooperar o no cooperar sin que ningún individuo o grupo lo impida. Responsabilidad. Esto va desde el daño a la reparación causada hasta la capacidad de asumir las consecuencias de una mala decisión. Libre mercado. Es el comercio libre entre las personas, donde el precio de los bienes y servicios se determina por la interacción entre los individuos sin la intervención del gobierno o cualquier otro agente externo. Estado limitado. Esto quiere decir que la comunidad política debe limitarse a la protección de los derechos naturales y bajo ninguna circunstancia debe conculcarlos o afectarlos en lo más mínimo. Libertad de expresión. Facultad de emitir opiniones, información, producciones, etc. sin ningún límite. Libertad de conciencia. Facultad de cambiar o conservar ideas sin que ningún agente externo lo fuerce a cambiar. Principio de no agresión. Derivado del derecho a la propiedad privada, indica que ningún individuo debe iniciar o amenazar con iniciar violencia física contra otro individuo o su propiedad. La función del liberalismo en el pasado era poner un límite a los poderes de los reyes. La función del verdadero liberalismo en el futuro será la de poner un límite al poder de los parlamentos. Herbert Spencer, filósofo liberal. El liberalismo, propiamente, nace durante la Ilustración en el siglo XVII. Se oponía al absolutismo, la nobleza y, claramente, no se creía el cuento del derecho divino. Proponía un sistema de democracia representativa y de Estado de Derecho, sin privilegios ni distinciones, acabando con las políticas mercantilistas y las barreras comerciales. La idea era avanzar a una sociedad en la que el comercio y los mercados sean libres. Estas ideas no solo sirvieron de inspiración intelectual a los líderes de la Revolución estadounidense, sino que también fueron la base ideológica con la que se independizaron los países de América Latina. Y es que el liberalismo es una corriente revolucionaria,
cuyos aportes han tenido un gran impacto en las sociedades modernas, oponiéndose al abuso del poder político. En ese sentido, durante el siglo XX los liberales le hicieron frente al fascismo y al comunismo. En la actualidad, podemos encontrar vertientes y escuelas liberales divergentes debido a que existen muchas interpretaciones de esta doctrina. Pero, para entenderlo mejor, veamos las corrientes del liberalismo. A partir de esta doctrina, han surgido numerosas corrientes, por lo que sería imposible pretender nombrar todas sin que alguien crea que se dejó afuera la suya. Y es que pareciera que existen tantas formas de entender el liberalismo como liberales hay. Por ese motivo, presentaremos las principales manifestaciones del liberalismo contemporáneo. Liberalismo clásico. Estos liberales defienden el derecho a la propiedad privada y el principio de no agresión, moral con la que fundamentan los derechos individuales y el libre mercado. Además, promueven la intervención mínima del Estado en la vida política y económica de la gente. Minarquismo. Esta clase de liberales defiende que un Estado mínimo es necesario para defender la libertad de los individuos, restringiendo su función únicamente a seguridad y justicia. En ese sentido, no quieren al Estado interfiriendo en la economía, cultura, etc. Socioliberalismo. Esta clase de liberales encuentra compatibilidad entre la libertad y la intervención estatal, a quien ven como un agente que puede contribuir en el bienestar y el desarrollo social. Para ellos, el rol del Estado es garantizar la igualdad de oportunidades. Anarcocapitalismo. Aunque ya hablamos de ellos en nuestro video sobre el anarquismo, vayan a verlo si aún no lo han visto, repasaremos qué son. Esta clase de liberales, también conocidos como anarquistas de libre mercado, rechazan al Estado, promoviendo la soberanía del individuo. Este sistema político-filosófico aboga profundamente por el voluntarismo, donde los agentes individuales determinen libremente las estructuras económicas y sociales en las que viven. En consecuencia, no establecen formas organizativas, sino la eliminación del Estado bajo el principio de no agresión. Como vemos, las diferencias entre las diversas corrientes del liberalismo suelen estar estrechamente relacionadas al rol que le otorgan al Estado, el cual siempre es limitado en mayor o menor medida. Es por ello que no sorprende encontrar frases como esta: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton, historiador. La moral liberal o libertaria, de la cual se desprenden otros aspectos de esta doctrina, tiene la particularidad de compensar la moral de cualquier persona al promover el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada individuo y el principio de no agresión. ¿Quieres ser religioso? Perfecto. ¿Quieres casarte con alguien de tu mismo sexo? No hay problema. ¿Quieres comerciar con personas de otros países? Adelante. ¿Quieres fumar la lechuga del diablo? Por supuesto. En ese sentido, la moral liberal no discrimina, sino que defiende las libertades individuales por encima de las creencias o costumbres de las mayorías. Pero a la hora de la verdad, es tremendamente complicado evitar meter las narices donde nadie nos llama. Sobre todo cuando los demás están haciendo cosas que a nosotros nos molestan muy profundamente. No sé, pensad, un militante luchador contra las drogas. Decir que tiene que respetar que otra gente se pueda drogar, pues, es algo que le va a carcomer. Pues básicamente porque tenemos concepciones de lo que es o debe ser la sociedad que son distintas. Pensad por un momento qué tipo de sociedad es aquella en la que es posible que todas estas personas coexistan sin matarse entre sí, sin enfrentarse entre sí, sin querer que una prevalezca sobre la otra. Y la respuesta es la sociedad liberal. La esencia de la libertad de las personas es la oportunidad de apartarse de las formas tradicionales de pensar y de hacer las cosas. Ludwig von Mises, liberal. Y es que el liberalismo comprende que la vida es prueba y error, y que la idea es ir aprendiendo. De esta forma, entiende que los vicios no son delitos, sino un aspecto más de los tantos que comprenden a cada persona. Sin embargo, hay un precio que pagar por la libertad, y ese precio es la responsabilidad. Libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y el peso de la elección, también significa que debe soportar las consecuencias de sus actos,
Libertad y responsabilidad son inseparables. Friedrich Hayek, liberal. La moral liberal y el resguardo a las libertades individuales requieren de un enorme ejercicio de politicidad, pues significa renunciar al propósito de imponer tus ideas sobre las ideas de otros. Significa tolerar y respetar a la gente mientras restringes la violencia únicamente a la defensa. Para poder entender este punto, pongamos un ejemplo que se podría extrapolar a otras situaciones. Gozar de la libertad de expresión, es decir, que nadie te silencie o aplique violencia por decir lo que piensas, suena bien. Sin embargo, gozar de esta libertad significa también convivir con gente que diga cosas que no te gustan, que te ofenden o vayan en contra de tus valores morales. En ese sentido, no debes buscar censurarlos a través del Estado, sino rebatirlos con argumentos. Existen algunos prejuicios en contra del liberalismo, por lo que es pertinente aclarar ciertas ideas erróneas que existen en torno a esta doctrina. El liberalismo es egoísta. El liberalismo es una corriente individualista, pero eso no significa que niegue el carácter social del ser humano. Todo lo contrario, lo fomenta a través de acuerdos voluntarios cuyos alcances pueden ir desde los acuerdos comerciales lucrativos hasta la solidaridad desprendida. El liberalismo es la ley de la selva. Las libertades individuales son las bases en las que se fundamentan los derechos negativos, los cuales conforman cualquier legislación de corte liberal. Estas están diseñadas para proteger al individuo de cualquier abuso potencial del colectivo. El liberalismo reduce al humano a relaciones únicamente económicas. El liberalismo no solo tiene una fuerte carga moral en su doctrina, sino también filosófica y política. La idea del respeto irrestricto al proyecto de vida va más allá de lo económico y se extiende a todos los aspectos de las relaciones humanas. El liberalismo presupone un mercado perfecto. El mercado está compuesto por relaciones humanas. Son personas intercambiando derechos de propiedad entre ellos según convenga. En ese sentido, no hay perfección ni imperfección, solo es lo que es. El liberalismo no planifica la economía y, bajo ese criterio, no promueve un comportamiento definido en el mercado. El liberalismo busca conservar los privilegios de los ricos. El liberalismo es una doctrina que aboga por la igualdad ante la ley, sin privilegios otorgados a nadie. En ese sentido, no hay intereses privados que puedan conculcar los derechos de ningún individuo. En ese sentido, el liberalismo se opone a cualquier privilegio que el Estado otorgue a empresarios, gremios o asociaciones que busquen favorecerse de su poder coercitivo. Hay una cuestión un poco delicada aquí. ¿Por qué demonios ahora parece que el liberal está relacionado con ricacho? Hay una especie de contubernio raro donde se suele olvidar que liberal significa estar abierto a cambio y que conservador es lo contrario. Entonces, que el conservador se las dé de liberal, veamos, ¿está usted abierto a cambios? El travestismo que se puede producir entre ricachos y pensamiento liberal olvida quién fue Adam Smith, olvida quién fue Thomas Jefferson. Llegado a este punto, te toca a ti. Déjame en los comentarios qué opinas sobre el liberalismo. ¿Te consideras liberal? También, si el video te gustó, déjame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos video todos los domingos. ¡Hasta la próxima!